Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. Actuar con frialdad. Con la fuerza actual de las piernas de Ikigaya, si se esforzara al máximo, incluso podría rivalizar con el Shinkansen, tren japonés. Así pues, dejó atrás fácilmente a los discípulos de Johnny, y cuando estos lo alcanzaron, él ya llevaba 15 minutos sentado en una gran roca esperando. ¡Qué lento! Pero ahora puedo hablar, dijo Ikigaya con indiferencia, aún sentado, completamente ajeno a lo increíblemente fuerte que se había vuelto como asesino de dioses. El grupo de discípulos de Johnny se miraron entre sí en silencio. Se sintieron humillados, completamente superados en términos de velocidad. Pero su silencio hizo que Ikigaya se sintiera repentinamente intimidado, así que lanzó una amenaza completamente inofensiva. Si no hablan, los golpearé a todos y me iré. Esa frase bastó para despertar la hostilidad, y los rostros de los discípulos se ensombrecieron. El alto, rico y apuesto fue el primero en hablar. Quizás, al ser ambos de la misma escuela, para él resultó menos incómodo. Solo estoy aquí para presenciarlo. Este tipo, como era de esperar, el discípulo del puño del dios demonio, carecía por completo de integridad. Sus primeras palabras delataron inmediatamente a sus compañeros. Ikigaya pensó que si se marchaba ahora, probablemente habría una sesión de combate amistoso entre los discípulos. El maestro fue a ver a Johnny, y luego llegó esta gente. Los otros señores de los 9 puños de las sombras quieren saber si de verdad mataste a un dios. Ah, entonces puedo suponer que ustedes también saben de ellos. Los ojos de Ikigaya se iluminaron. Esos dioses desobedientes. Había pensado que solo guerreros del nivel de los 9 puños de las sombras lo sabrían, pero parece que lo había subestimado. Eso tenía sentido. En Yomi, las relaciones maestro-discípulo eran increíblemente auténticas y tradicionales. Este antiguo espíritu de herencia significaba que el vínculo entre maestro y discípulo era más fuerte que la sangre. En efecto. Aunque yo mismo nunca lo he visto, mi maestro ha mencionado innumerables veces que los dioses existen en este mundo, y que luchar contra ellos es a la vez la mayor gloria y la mayor desesperación para un guerrero, dijo Boris Ivanov. Así que el maestro necesita confirmación. Si es cierto, seguiremos sus órdenes. Desesperación, ¿eh? Parecía que la arrogancia del puño del dios demonio no era normal, ni siquiera entre artistas marciales de este nivel. Ikigaya no estaba seguro de si debía estar agradecido o no. Si el puño del dios demonio no fuera tan excéntrico, no lo habría acogido y entrenado así sin más. Entonces habría continuado viviendo una vida pacífica, segura y ordinaria. Naturalmente, no habría tenido la oportunidad ni la suerte de matar a un dios y convertirse en un asesino de dioses, el ser más poderoso de la tierra, ni hombre ni dios. ¿Fue una ganancia o una pérdida? Es difícil decirlo. ¿Y cómo piensas confirmarlo? ¿Peleando conmigo? La verdad es que no creo que eso tenga sentido. No, me gustaría entrenar contigo. Es una orden de mi amo, dijo el pequeño oso ruso con franqueza, haciendo honor a su personalidad de cómic. No me importa, asintió Ikigaya. Pero la persona que te ha estado siguiendo todo este tiempo, es uno de tus maestros. Detrás de nosotros. Todos los discípulos se quedaron paralizados. Supongo que no. No me extraña que percibiera un hedor. Al fin y al cabo, los 9 puños de las sombras son guerreros de élite. Desde luego, no desprenderían ningún mal olor. Ikigaya saltó desde la roca. Sal. Tu olor me repugna. Jeje, digno de ser discípulo de los 9 puños de las sombras. Así que sabes hablar. Desde el bosque, se extendió un aura lúgubre. Apareció una figura con una presencia imponente. Por supuesto, esta supuesta presión inmensa solo se hizo evidente por las reacciones de los demás. Ikigaya no sintió nada. Tras haber presenciado el poder divino y haberse convertido en un asesino de dioses, ninguna aura humana podía ya perturbarlo. El recién llegado portaba una gran hoja, vestía ropa de combate de cuero, tenía el pelo trenzado apretadamente como cuerdas, piel oscura, labios gruesos. Claramente era de ascendencia africana. Este mocoso no vale la pena verlo. Vine aquí para nada. Mejor te corto en pedazos. Matar dioses.
No puedo creer que a estos tipos con las manos vacías les guste tanto presumir. El hombre con la cuchilla murmuró con arrogancia. Estoy de acuerdo, no vale la pena verlo. No tengo ni idea de qué es ese grupo con las manos vacías, pero ya le preguntaré a alguien más tarde. Ikigaya sintió con una sonrisa. Parece que el puño del dios demonio tenía razón. Habría gente que dudaría de él, incluso que intentaría matarlo. Y esas personas sin duda provendrían de Johnny. Decisión tomada. Matarlo. No había necesidad de discutir. Ya había matado a un dios. Incluso durante la supuesta ceremonia de graduación al abandonar la base, su oponente había muerto. Llegado este punto, no había necesidad de dudar. La madurez implicaba comprender el lugar que uno ocupaba en su entorno, tanto en el trabajo como en la vida, ya sea como asesino de dioses o como artista marcial, puesto que el oponente ha dejado clara su hostilidad, debe responder en consecuencia. Esa era ahora su actitud ante la vida, y su método de supervivencia. Entonces Ikigaya atacó. Ni siquiera fue un ataque sorpresa. La diferencia de nivel era demasiado grande. Aunque el oponente tenía mucha energía, comparado con el puño del dios demonio, era muy inferior. Probablemente solo un luchador promedio de ese nivel. En manos de un asesino de dioses, la velocidad del Pencaxilate era verdaderamente aterradora. El portador de la espada negra ni siquiera tuvo oportunidad de decir su nombre antes de que le retorcieran la cabeza, le aplastaran el pecho de un puñetazo y, finalmente, Ikigaya pateara el cuerpo sin vida por los aires. De principio a fin, toda la secuencia de ataque y muerte ocurrió en un instante. La cabeza cercenada aún conservaba la expresión de momentos antes. Murió sin siquiera darse cuenta. Ikigaya arrojó la cabeza cercenada con indiferencia antes de que el cuerpo siquiera tocara el suelo. Silencio. Ikigaya no conocía a ese tipo, pero los demás sí. Era un luchador de nivel maestro de la división de armas. La espada brutal. Para discípulos como ellos, él era una montaña intocable. Y lo mataron al instante, tan rápido que fue espantoso. Ni siquiera sus maestros probablemente lo habrían hecho con tanta limpieza. ¿Qué demonios queda por confirmar? ¿Tienes algo para limpiarte? Ikigaya extendió la mano hacia el pequeño oso ruso. Recordaba que el maestro del puño de aniquilación tenía TOC, y que su discípulo siempre llevaba guantes nuevos y cosas así. Boris Ivanov arrojó una toalla en silencio. Como era de esperar, llevaba uno. ¿Alguien sabe quién era ese tipo? Ikigaya preguntó mientras se secaba las manos. Era un maestro de la división de armas. La espada brutal. El orador era un tipo con extraños tatuajes en la cara. ¿Ah? ¿Y tú quién eres? Todos me conocen, pero yo no los conozco. Eso no está bien. Al menos deberíamos intercambiar nombres. Tirauit King. Muay Thai ancestral. Suena fiable. Por cierto, todavía tenemos que entrenar. No hace falta. Ya no tiene sentido. El rostro impasible de Tirauit King se contrajo ligeramente. Entonces, ¿a partir de ahora seguirás mis órdenes? Por supuesto. Ahora que está confirmado que eres un asesino de dioses, nosotros, los artistas marciales del grupo de la mano vacía Johnny, obedeceremos tu voluntad. Oh sí, adquirimos una máquina de imprimir dinero. El poder de un tramposo finalmente se manifiesta. Gracias, mamá y papá, por hacerme tan poderoso. Ahora es el momento de un glorioso acto de genialidad. Bueno, entonces, ese tipo de hace un momento, si todavía tiene subordinados o discípulos en Shiva, mátenlos a todos. Dado que demostró claramente hostilidad, como artista marcial, responderé en consecuencia. Tras finalizar este estupendo acto, Ikigaya se sintió completamente renovado. Entendido. Iremos a matarlos de inmediato. Capítulo 32. La vida de una existencia de nivel tramposo. Ikigaya ya podía estar seguro de que Tirauit King era alguien que no entendía los chistes. Porque este tipo, después de aceptar, se dio la vuelta con un aura asesina y se marchó. Obviamente, iba a matar a alguien en serio. Hablar con alguien que no aguanta una broma es una auténtica tortura. ¿De verdad Ikigaya Hachiman tenía cara de asesino sediento de sangre? Ikigaya tuvo que detenerlo con dolor de cabeza y decirle que no había necesidad de matar. Con solo golpearlos sería suficiente. Aún así, era necesario darles una paliza.
De lo contrario, si seguían apareciendo más idiotas despistados, sería realmente molesto. Disfrutemos todos de un día tranquilo hoy. Ah, ¿y podrían limpiar este lugar, por favor? Tras limpiarse las manos, Ikigaya tiró la toalla, se dio una palmadita en el trasero y se preparó para marcharse. Pero justo en ese momento, su cuerpo se detuvo involuntariamente. Una extraña sensación brotaba de su interior. De repente, su mente se llenó de emoción, su corazón latió con fuerza y su cuerpo se llenó de energía. Esa sensación le recordó aquella noche. En su campo de visión, varios de los discípulos de Johnny también mostraron cambios en sus expresiones. Parecían conmocionados, con la mirada fija detrás de él. Se dio la vuelta lentamente. Sobre la piedra en la que acababa de estar sentado, algo nuevo había aparecido, flotando allí. Un ojo. Aquellos ojos dejaron una profunda huella en Ikigaya, uno que jamás olvidaría. Esa noche, había visto muchos ojos así. Ahora, ese ojo lo miraba fríamente. No era frío. Transmitía una sensación de igualdad. Desde mi perspectiva, toda la vida en este mundo era igual. El ojo emanaba un aura sagrada que infundía una sensación de paz. Incluso el olor a sangre que impregnaba el bosque pareció desvanecerse, y la vitalidad llenó cada rincón. Osiris. Ikigaya pronunció su nombre palabra por palabra. Podía sentir que algo en su interior estaba despertando. Asesino de dioses. El sagrado ojo divino habló. Puedo sentir el poder de Set en tu cuerpo. Así que este es el poder que usurpaste. Eso es un poco problemático. Maldita sea. ¿Acaso Osiris no fue asesinado por el marqués? ¿Por qué reaparece? Es cierto que el poder de Osiris se manifestó con fuerza aquella noche, pero eso debería ser independiente del dios inquebrantable. Ahora que lo pienso, no había encontrado ese escarabajo dorado. El ojo de Horus también había sido destruido por completo. Sin esos mediums, sus poderes deberían haber perdido la conexión con este mundo. Aunque solo se trataba de un ojo, Ikigaya tuvo un muy mal presentimiento. En ese momento, no estaba en absoluto preparado para luchar contra otro dios. Mi poder se está recuperando más lentamente de lo que esperaba. Pero no importa. Además de ti, hay otro. Esta vez, me ocuparé de ambos como es debido. El ojo gigante continuó hablando. Pero ya que nos hemos conocido, ¿qué te parece si te enfrentas a mí, joven asesino de dioses? Pon a prueba a tu hermana. Ni siquiera sé cuál es mi autoridad todavía. Sin embargo, esa sensación se hacía cada vez más clara. ¿No vienes? ¿Te atreves a desafiar a Set pero no a mí? Eso no puede ser. El ojo gigante parecía mostrar alguna emoción. Un asesino de dioses debe desear luchar contra nosotros. Aún no he despertado, pero para las batallas que se avecinan, permíteme al menos ver tu fuerza. Esta es la cortesía que se espera de quien se opone a los dioses. Peligro. Sin motivo alguno, Ikigaya sintió una extrema sensación de peligro. Instintivamente, se levantó de un salto. Casi al mismo tiempo, el lugar donde acababa de estar emitió un ruido extraño. Al mirar hacia abajo, vio que el suelo del bosque, antaño seco y cubierto de hojas, se había convertido en un pantano que se retorcía. Era repugnante a la vista. Los discípulos de Yomi también saltaron a los árboles con expresiones de horror. El pantano siguió expandiéndose y pronto no quedó ni un solo terreno llano a la vista. Ikigaya dio una voltereta en el aire y aterrizó sobre un gran árbol. Entonces, se desplegó una escena aterradora. Todos los árboles comenzaron a marchitarse rápidamente. Al mismo tiempo, la tierra se volvía cada vez más húmeda. Ya no quedaba suelo firme. Se oía el sonido del agua corriendo. Todos los humanos se apoyan en mi espalda, asesino de dioses. El ojo de Osiris permaneció en su posición original, aunque la piedra ya no estaba. Cuando me mueva, la tierra temblará. Auge. La tierra se abrió. Una ola de agua turbia desafió la gravedad, se elevó hacia el cielo, se convirtió en un río caudaloso y luego cayó repentinamente como una cascada colosal, estrellándose contra Ikigaya. Que las aguas del inframundo te lleven a mi reino. El río celestial se transformó en una cascada que cayó sobre él. Ikigaya pensó que, incluso para un asesino de dioses, semejante escena era inusual. Permítame preguntar de nuevo. Marqués, ¿cómo demonios mataste a ese tipo en aquel entonces?
¿Estás seguro de que no invocaste al autor para obtener un código de trucos? En ese momento, Ikigaya no podía ver nada más. El agua divina de Osiris oscureció el cielo, arrastrando incontables arenas y lodo, cayendo con una fuerza imparable y una velocidad asombrosa. En cuanto a los discípulos de Johnny, ni siquiera recordaba que hubiera existido tal grupo. ¿Es esto todo? Así es como termina la supuesta vida de una existencia de nivel tramposo. En ese momento, Ikigaya no sintió miedo ni pánico, solo absurdo. De repente, lo sintió. Algo dentro de él. Finalmente, logró abrirse paso y apareció en su mente. La mirada de Ikigaya cambió, volviéndose extraña y feroz. Aterrizó sobre un trozo de madera muerta. En el instante en que sus pies la tocaron, aquella zona hirviente emitió un sonido tenue, un sonido que ningún ser vivo en este mundo podía oír. Grieta. El río en el cielo, la cascada y la tierra agitada se detuvieron. El tiempo no se detuvo, pero todo aquello sí. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta? Eres realmente problemático. La voz de Osiris se mantuvo tranquila. Pero eso aún no es suficiente. Con su voz, todo volvió a la normalidad. Pero en ese momento, Ikigaya ya se había levantado de un salto. Saltó altísimo, como una flecha afilada, directo hacia la cascada que colgaba del cielo. Él entró a la carga. Al instante siguiente, la cascada estalló. El gran río se dividió. Realmente eres un problema. Pero ahora estoy seguro de que has obtenido ese poder. Osiris dejó escapar un suspiro. Todo a su alrededor comenzó a volver a la normalidad. Le habían cortado la luz. Como una vez usé mi poder para ayudarte, antes de que te convirtieras en un asesino de dioses, ahora puedes comprenderme, a mí, el que trae la vida a la tierra. No, es que me gusta mucho la historia. Y últimamente, he estado estudiando mucho sobre ti. Ikigaya reapareció. En ese momento, no mostraba signos de angustia. A su alrededor, todo volvía a la normalidad. Las plantas marchitas recuperaron su verdor, el agua que fluía volvió a la tierra, el suelo excesivamente empapado se secó de nuevo y las grietas se fueron cerrando lentamente. Sin duda, has cortado mi poder correctamente. Pero cuando despierte por completo, podrás hacer lo mismo, asesino de dioses. Eso no te incumbe. Pero como dijiste, espero con interés nuestro próximo encuentro. Ikigaya apareció sobre la piedra, extendió su mano. El ojo de Osiris se convirtió en luz y desapareció. Hola a todos. Soy Variet. Lee por adelantado, 40 capítulos, apoyándome en Ko-fi Varietly Patreon Variet. Allí también podrás leer otras 5 novelas y otros 3 fanfics de Oregairu. Capítulo 33, la primera autoridad. Ikigaya se recostó en la roca, cerró los ojos y poco a poco calmó su cuerpo, que estaba demasiado agitado. Aunque solo llevaba poco más de una semana siendo un asesino de dioses y se había topado de nuevo con el poder divino, por fin había comprendido qué clase de poder le había arrebatado a Set. Se trataba de una ganancia inesperada. No era la fuerza de una tormenta, como había pensado inicialmente. Debería ser una habilidad derivada de la esencia de Set como señor del poder. Como dios nacido de la antigua personificación de los tifones, Set simbolizaba la destrucción, el caos y la violencia. Este poder se extendió a su imagen como dios de la fuerza y la guerra. Como dios de la guerra, su mitología se expandió aún más a medida que el antiguo Egipto guerreaba con naciones asiáticas, incorporando deidades bélicas locales a sus creencias. Por ejemplo, una antigua diosa guerrera asiática se convirtió en su esposa, simbolizando que los egipcios habían conquistado y subyugado a los enemigos que la veneraban. Y la autoridad de Ikigaya tenía una función similar. Era una autoridad dirigida a poderes divinos, cuya efectividad dependía de cuánto comprendiera el poder del objetivo. A primera vista, parecía similar a la espada dorada de Kusanagi Godou, pero en realidad era completamente diferente. Esta autoridad interrumpía y cortaba el poder del enemigo, borrando todos los efectos producidos por dicho poder. La escena parecía casi como si el tiempo retrocediera. Si el oponente abría la tierra, ésta se cerraba de nuevo. Si el oponente invocaba tormentas, las nubes se dispersaban y el cielo volvía a la calma.
No dañaba directamente al enemigo, por lo que, a diferencia de Kusanagi Godou, que podía arrebatar la divinidad de un dios hasta casi sellarlo o incluso matarlo, la autoridad de Ikigaya no podía hacer eso. La similitud, sin embargo, radicaba en que, para lograr tales resultados, también necesitaba comprender el poder del enemigo. De lo contrario, solo podría interferir con él. Por supuesto, no carecía de ventajas. Aparte de la necesidad de conocimiento, no tenía otras limitaciones. Podía utilizarse por cualquier método, siempre y cuando fuera su propio poder, incluyendo cualquier otra autoridad que pudiera poseer. Por ahora, dado que Ikigaya no tenía otras autoridades, el único medio por el cual podía usar esta habilidad era su propio cuerpo, o más precisamente, su energía mágica. Por supuesto, también podría inyectar su energía mágica en armas para diversificar la forma en que utilizaba esta autoridad. Sin importar que, Ikigaya sentía que practicar artes marciales se había vuelto aún más necesario. Al cabo de un rato, tras haber terminado de descansar, Ikigaya abrió los ojos y lo primero que vio fueron 5 discípulos de Yomi desaliñados y con aspecto casi muerto. Esto le sorprendió un poco. ¿Ah? ¿No están muertos? Los discípulos mostraron expresiones de dolor. Si hubiera sido antes, tal vez habrían expresado algunas quejas, pero después de lo que acababa de suceder, realmente no tenían ninguna. Estuvieron a punto de morir hace un momento. Incluso si se tratara solo de un dios incompleto, aún no despertado, en el choque entre dios y asesino de dioses, ni siquiera un artista marcial del nivel de una sombra, 9 puños se atrevería a decir con seguridad que podría sobrevivir si quedara atrapado en el fuego cruzado. Y apenas estaban al nivel de discípulos, separados por un nivel entero incluso de los practicantes más débiles del nivel experto. Que sobrevivieran solo podía atribuirse a la pura suerte, porque justo antes de morir, Ikigaya había ganado la batalla y borrado todos los efectos del poder divino de Osiris en los alrededores. Esto último era especialmente importante. Era la clave de su supervivencia. En Yomi, el poder es la marca principal y la fuente de todo. Esta creencia estaba arraigada en los huesos de todos los artistas marciales de Yomi. Por lo tanto, su transición del respeto a la obediencia hacia Ikigaya fue algo natural. Lo que preocupaba a los discípulos era cómo relatar esto por escrito más adelante. El habla era una habilidad técnica, una parte importante de la comunicación entre maestro y discípulo. Si no estás muerto, no pongas esa cara de tristeza. Ikigaya saltó de la roca y miró a su alrededor. Parece que ni siquiera necesitamos limpiar. El maestro mencionado anteriormente había sido completamente aniquilado en la batalla contra Osiris. Ni siquiera quedaron cenizas. Esa parte quedaba fuera del alcance de la eliminación de Ikigaya. Espero que nadie se haya fijado en este lugar, murmuró y comenzó a regresar con los discípulos de Yomi. Pero era muy consciente de que, a pesar de mantenerse alejados del lugar de desembarco original, el impacto de la batalla en el medio ambiente sería demasiado grande y probablemente se notaría. Sin embargo, la gente común solo oiría el ruido o sentiría los temblores, sin poder ver lo que realmente sucedió. Al fin y al cabo, se encontraban en una zona montañosa escarpada y escasamente poblada. Cualquiera que pudiera observarlo no sería una persona común y corriente, y por lo tanto no tendría por qué preocuparse. Como ahora eran su gente, Ikigaya no los maltrató en el camino de regreso. Mantuvo un ritmo constante con ellos. Cuando salieron del bosque, vieron a mucha gente reunida allí. Hermano mayor. Komachi corrió hacia ellos gritando, con el rostro lleno de preocupación. ¿No te lo dije? Tu hermano mayor está muy fuerte ahora. Si desaparezco, seguro que me voy a practicar artes marciales. Ikigaya le dio unas palmaditas en la cabeza a su hermana pequeña, diciendo lo que incluso él consideraba una tontería. Pero mientras Komachi lo creyera, eso era suficiente. Así que es cierto lo que dicen en la televisión. A la gente que practica artes marciales, le gusta vivir en las montañas. Tras haber visto a su hermano hacer una impresionante demostración de artes marciales, Komachi no pudo evitar creerlo, aunque seguía sintiendo que algo no cuadraba. Entonces su mirada se posó en las personas que estaban detrás de Ikigaya. ¿Eh? Hay una hermana mayor súper hermosa y con curvas. ¿Podría ser que este hermano idiota estuviera en una cita? Espera, también hay hermanos mayores.
Mientras observaba con recelo a los discípulos de Johnny, no sabía que ellos también la estaban examinando con atención. Los discípulos identificaron casi de inmediato a Ikigaya Komachi como una persona importante. Por supuesto, Komachi no tenía ni idea de esto. Y Ikigaya tampoco se lo haría saber. En su opinión, Komachi solo necesitaba vivir una vida sin preocupaciones. Ese había sido originalmente su propio sueño, aunque ahora le resultaba imposible. Así que quiso dejar que su hermana viviera esa vida. Ya no podía volver atrás, y en esa familia también proyectaba sus sentimientos por el hogar que una vez tuvo. En cuanto al comportamiento de los discípulos de Yomi que lo seguían, sabía perfectamente lo que estaban haciendo, pero no intervino. Era algo que no podía desear en absoluto. Por cierto, ¿qué hacen todos reunidos aquí?, preguntó Ikigaya mientras miraba a su alrededor. Como se oían ruidos extraños que venían de las montañas, todos teníamos curiosidad, respondió Komachi en voz alta, aliviada de que su hermano hubiera regresado. Parecía que venían de tu dirección, hermano mayor. ¿En serio? No me había dado cuenta. Quizás simplemente no estaba prestando atención, sonrió Ikigaya y cambió de tema. Como él no quería hablar del tema, los discípulos de Yomi que lo respaldaban ciertamente tampoco lo harían. De lo que no se debe hablar, aunque la gente te considere un idiota, jamás se debe hablar. Este era un principio fundamental que compartían todos los habitantes de Yomi.